Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Tiempo Ahora. Este es nuestro capítulo 5 y lo que vamos a presentar son ucronías. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a hablar sobre diferentes ucronías sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que son el tema es bastante popular, de hecho son los tipos de ucronías que más se hacen. Porque el tema obviamente se presenta para hacer dichas historias alternativas. Y este constituye un programa especial, lo vamos a seguir haciendo, tal vez otro más en esta temporada o no, o en las otras temporadas también. Y bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en Facebook Live. Estamos también en YouTube, estamos en versión podcast también, y les invitamos a participar, a comentar, a compartir. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Sin novedades. Estamos en modo ucronía. Bien, hoy en modo ucronía. Yo creo que podemos mirar esto como un juego, un poco también, pensar en opciones y explorar qué hubiese pasado así. Sí. Entonces, en atención a lo que nos cuenta René, lo que nos ha presentado René, he preparado una pequeña reflexión sobre cómo surgió la noción de ucronía. Una de las primeras ucronías fue la novela La Legión del Tiempo de Jack Williamson, que se produjo antes de 1938. En esta historia, el personaje John Barr debe escoger entre dos objetos, un imán o un guijarro. Cada elección permite el desarrollo de una línea temporal distinta. Mientras la primera permite la emergencia de una civilización utópica llamada John Barr, la segunda abre una realidad alternativa donde gobierna un estado tiránico llamado Hironchi. Como vemos, desde un punto de vista literario, hay un momento de inflexión en la historia que produce cambios que tienen un efecto de bola de nieve, lo que crea marcos temporales alternativos y, en efecto, nuevas líneas temporales. A este punto de inflexión, a este cambio en el pasado, se lo conoce como punto John Barr en honor al personaje de esta novela. También se lo llama punto de cambio. Los lectores de una ucronía no necesariamente deben saber en qué consiste el punto John Barr, pero el escritor o realizador sí necesita saberlo a detalle, puesto que los personajes sí conocen lo que sucedió en esta línea temporal. Este género literario tiene un paralelo a nivel histórico que se conoce como historia contrafactual, y de eso nos va a comentar Brian en este momento. Sí, Nati. Bueno, creo que tú has señalado muy claramente que lo que vamos a esbozar a lo largo de este programa son ucronías, y las ucronías que vamos a presentar, justamente, por decirlo de alguna manera, han sido trabajadas a través de la historia contrafactual. ¿Y cuál es la premisa de la cual parte la historia contrafactual? La premisa es el qué hubiera pasado si. Esto a su vez implica posicionarse ante un acontecimiento determinado y luego preguntarse por el abanico de posibilidades que estaban disponibles en un momento histórico e imaginar historias alternas a partir de esas posibilidades. Uh-huh. Creo, aunque yo no me siento muy seguro del ejercicio, pero creo que tiene una gran utilidad en el sentido que se puede decir, para empezar, de que la historia contrafactual puede contribuir a pensar cadenas de causalidad, justamente lo que hemos señalado, o sea, factores que contribuyen a un desarrollo de los acontecimientos en particular. Por otro lado, justamente a sopesar lo probable en un momento dado, es decir, imaginar qué probabilidades estaban en juego, y además a liberarnos de la creencia de que la historia ha sido así y no podría haber sido de otra manera, porque justamente al situarnos en un determinado momento y visualizar de que en ese momento había más de una posibilidad, nos permite imaginar que nuestro presente no está grabado en piedra, sino que fue el resultado de decisiones, de causas, también de azares, y que justamente muchas veces, muy particulares, accidentales, uh-huh. Y hay que tomar en consideración todas esas cosas, ¿no? Entonces es como, sí, te abre el abanico a esas posibilidades, y tanto es así que, por ejemplo,
ha habido ucronías que, o bueno, sí, ucronías y un poco, digamos, ficciones que se han tomado como realidades. Por ejemplo, está la famosísima obra de la de la Guerra de los Mundos, que causó pavor en Estados Unidos y en donde se estrena incluso aquí. De hecho, incluso aquí el incendio de Radio Quito. Ok. Hay otra más presente que yo recuerdo muy bien. De hecho yo caí en el engaño. Como es Discovery Channel, lo primero que una vez lanzó un documental acerca de los dragones. Yeah. Y que lo hizo como un documental, no como una ficción, y no le explicó a nadie que era una ficción. Y medio mundo creyó que habían los dragones, porque la idea era que habían descubierto unos huesos de dinosaurios quemados en la cabeza, y entonces empezaron a imaginar que había paleontología contrafactual. y entonces mucha gente lo creyó, y luego y yo también lo creí por cierto tiempo. Recuerdo que tenía como 15 años, no sé, algo así, y yo le creí algunas semanas. Luego dije, no puede ser. Y luego sí, descubrí que te han timado y te sientes como, wow, qué estúpido. Y luego hizo lo mismo, y la gente volvió a caer con un especial que hizo sobre sirenas, presentando videos falsos, supuestamente hechos con cámaras de celular, etcétera. Y luego igual empezó a imaginar una teoría y no sé qué. Pero ¿cuál era el objetivo de Discovery? Nada, causar un shock entre la gente y obviamente una gran audiencia, y lo consiguió, muchísima audiencia, pero sí muchos lo acusaron de timar a la gente. Mucha gente no está preparada. Es irresponsabilidad si no lo planteas. Lo de la Guerra de los Mundos, claramente, bueno, digamos, tal vez en ese momento no estaba tan desarrollado nuestras nociones de, no sé, de noticias falsas, todo eso. No, igual con los documentales pasó, pero digo, fue una conmoción, ¿no? Pero eso es lo que puede causar la ucronía. Un poquito las ucronías que vamos a utilizar ahora. Entonces, la idea es que vamos a imaginar escenarios alternativos. La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento que ha dado muchísimo material para desarrollar este tipo de historias. Y entonces, bueno, nos hemos planteado de 3 ucronías, ¿sí? Brian quería hacer 2 o más de 2, no sé, algo así. ¿Están 2? ¿Están 2? Bueno, entonces son 4. Y la idea es hacernos las preguntas de qué hubiera ocurrido si, digamos, no pasaban algunos de los eventos que pasaron. Bueno, están algunos temas como qué pasaría si nunca se hubiera descifrado la máquina Enigma de los nazis. ¿Qué pasaba si los nazis ganaban y controlaban Europa y América? ¿Qué pasaba si los japoneses bombardeaban? Esto es muy interesante. El canal de Panamá y la base de Galápagos. Por si no lo sabían, había una base en Galápagos estadounidense muy grande. ¿Y qué pasaba si los estadounidenses llegaban primero a Berlín? Bueno, con esto vamos a hacer una pausa. Y lo que vamos a hacer es vamos a ver uno de los videos que hemos propuesto para ver un poco de qué es lo que causa, digamos, este sentido ucrónico de estas paradojas en nuestra sociedad. Vamos a ver un reportaje sobre Hitler, sobre una película que se hizo en Alemania que se llama Ha vuelto, ¿no? Es una película no recuerdo, pero no muy lejana en el tiempo. Y este es un reportaje de qué pasó cuando sacaron al personaje a las calles, como para promocionar la película, ¿sí? Pocos se resistieron a hacerse fotos con él, y todo el que le veía le mandaba un saludo a su manera. Así reaccionaban los alemanes ante el paso de este falso Hitler, un paseo por las mismas calles que el auténtico recorrió hace 70 años. Algunos no sabían que estaban participando en una película que cuenta qué pasaría si el dictador resucitara en pleno siglo XXI sin recordar su pasado. Y sus reacciones sorprendieron al equipo de la película. En muchos casos le recibían como si fuera una estrella del pop, y dice su protagonista que a veces se llegó a asustar de lo que la gente le contaba.
Por eso la película reabre el debate sobre si la crisis migratoria ha provocado que la clase media alemana se haya olvidado de su pasado y se haya vuelto algo reaccionaria. Incluso hay quien ha criticado que se haya traspasado la delgada línea que separa reírse de Hitler de reírse con Hitler. De ver este pequeño reportaje sobre, como decía, esta película y un poco la conmoción que creó esta campaña publicitaria de la película, ¿no? Entonces, es interesante porque la reacción refleja un poco la sociedad en respecto a este acontecimiento o a este personaje, que es bastante polémico, obviamente, y también refleja muchas cosas que tal vez no se dicen en la sociedad alemana y muchas cosas que tal vez se dicen o que se saben, pero como se diría, secretos a voces, ¿no? Y bueno, voy a desarrollar una ucronía y bueno, me gustaría más bien explicar de qué se trata el tema al final, y lo voy a hacer más bien narrativamente. Entonces vamos primero a explicar un poco de que desde que la guerra es la guerra, es decir, desde hace miles de años de historia humana y de matarnos entre nosotros, la información ha sido fundamental. La información, la transmisión de esta, la interpretación ha permitido coordinar los movimientos de los ejércitos, las estrategias, los subterfugios, las ventajas, las desventajas. Como se dice usualmente, el conocimiento es poder. Así, la información, especialmente en la transmisión de mensajes, ha evolucionado en su complejidad y sofisticación. Desde el envío de mensajeros hasta la utilización de palomas mensajeros, pasando por el telégrafo, el teléfono y bueno, ahora ya los satélites, etc. Muchas de estas estrategias de la información constaban de mensajes codificados. La codificación de mensajes es casi tan antigua como el mismo lenguaje escrito, y la sofisticación a través de los años alcanzó, digamos, su cenit en el siglo XX, y especialmente en las grandes guerras que se libraron en este siglo. Ahora bien, en el teatro de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la radio permitió el envío de mensajes a largas distancias, el cual, sin embargo, podía ser interceptado. ¿Sí? A partir de su invento, obviamente, también se inventaron formas de interceptar mensajes, o sea, mensajes en ondas que no estaban abiertas, etc. Por eso fueron necesarios sistemas de codificación usados por todos los bandos, todos los ejércitos, para comunicarse entre ellos, es decir, enviar un código encriptado y la otra parte tendría que desencriptar el código mediante algún proceso. Y requería de sistemas sofisticados matemáticos y que sean infalibles, obviamente, a la hora de decodificación. En este contexto, la Alemania nazi dispone de un sistema muy sofisticado de codificación, y es el uso de la máquina Enigma. ¿Qué es una máquina Enigma? La máquina Enigma, denominada, Enigma, fue patentada en 1918 por la empresa Scherbius & Ritter y constituía un dispositivo electromecánico que constaba con dos teclados, uno que era muy parecido al de las máquinas de escribir, y un panel al frente, que también era un alfabeto, y que se encendía al azar al aplastar, digamos, los botones del teclado. Y el motor de este aparato constituía unos rotores, y lo que hacían era, obviamente, si uno apretaba un botón, lo que aparecía no era la misma tecla, sino otra se encendía dependiendo de una codificación que se tenía que poner en el rotor. La codificación era enviada a todos los mandos, y a partir de se enviaban los mensajes. La historia que voy a contar a continuación es una historia de esperanza, pero con un final trágico. En 1939, en Bletchley Park, en las afueras de Londres, se reúnen un grupo selecto de científicos especialistas en códigos. También había algunos aficionados a los crucigramas, que, digamos, el ejército reunió como hizo un gran llamado a muchas personas,
que estaban interesadas en códigos, en crucigramas, en este tipo de cosas. Y entre los más destacados se encontraba Alan Turing, que nació en 1912, es decir, que para 1939 contaba apenas con 27 años, y era un bastante destacado matemático, biólogo, criptógrafo, informático teórico e incluso maratonista. Lo mencionamos especialmente a él, y con esto no quiero menospreciar la labor de hombres y mujeres dentro de este grupo, porque va a ser este el protagonista principal de la historia que vamos a desarrollar. La tarea parecía casi imposible: descifrar los mensajes que emite una máquina Enigma utilizada para codificar los mensajes del ejército alemán de la Wehrmacht, que se consideraba imposible de decodificar. El objetivo es claro y sencillo: descifrar estos mensajes entre los principales cuerpos de aire, mar y tierra, y de esta forma anticiparse a las maniobras alemanas y así tener un arma estratégica valiosa para ganar la guerra. Al principio se proponen varias soluciones, que van desde los modelos matemáticos hasta los métodos de criptografía tradicionales, con la conclusión de que los mensajes eran desencriptados, es decir, no eran totalmente infalibles. Pero lo preocupante era que el método tardaba demasiado, tanto que no se podía evitar un ataque, un bombardeo, etc. Era necesario entonces automatizar el proceso, es decir, hacerlo de una forma rápida, porque los mensajes eran continuos, cada día cientos, tal vez miles de mensajes, ¿no? El método más innovador lo propone justamente nuestro el personaje Alan Turing, quien, adelantándose a su tiempo, decide por sí mismo, al ver el fracaso de sus colegas, inventar un método que se pueda replicar con cada mensaje enviado por la máquina Enigma. Su propuesta es poner en funcionamiento una máquina mediante un algoritmo matemático que pueda decodificar los mensajes encriptados. Hoy sabemos que esta máquina se llama máquina de Turing, de hecho, y hoy sabemos que los algoritmos de este tipo son la base de la informática actual, y que con esto se crean programas, aplicaciones, etc. Turing es un científico brillante, joven, audaz, pero guarda un secreto, un terrible secreto, un secreto que para la inteligencia militar y ciertos colegas no era tanto un secreto. Sin embargo, todo esto se revela en un incidente público que se tiene un tiempo después de que él empieza a trabajar. Hay un intento de robo en su casa. Descubren quién es el perpetrador. Resulta ser el amante de Alan Turing, por lo que se termina descubriendo que Alan Turing es homosexual. Obviamente, como habrán previsto, para aquella época la homosexualidad no solo que era un tema tabú, sino que constituía un delito, y grave por cierto, penado con prisión. Esto nos lleva al año 1940, enero y febrero, uno de los inviernos más duros que hayan asolado Europa en este siglo. De hecho, durante toda la Segunda Guerra Mundial hubo inviernos bastante duros, y el clima en particular jugó un papel importante, por ejemplo en la Operación Barbarossa o invasión a la URSS. El incidente de Turing se produce en febrero de 1940, justo antes de la Operación León Marino, que pretendía una invasión a las Islas Británicas por parte del ejército alemán desde las costas de Normandía en Francia, ya conquistadas en estos meses, y cuya conclusión, es decir, de esta campaña, terminó en primavera. Turing detiene sus estudios porque es arrestado y condenado en juicio por incidencia grave y perversión sexual. Ese era el delito por el cual se le había condenado también al famoso escritor Oscar Wilde unos años atrás. El caso constituye un escándalo dentro del grupo de expertos en Bletchley Park, que no hace mucho ya empezaban a dudar de los métodos de Turing. La reprobación es unánime entre sus colegas y el círculo científico británico. A Turing se le da dos opciones: la cárcel o la castración química. Turing finalmente decide ir a la cárcel, y en el verano de 1940 los alemanes comienzan una invasión a gran escala, pero primero intentan destruir la totalidad de la aviación británica y así no tener contratiempos con la invasión por mar debido, por supuesto, a la superioridad británica en el mar.
la cual no tenía par en el mundo. Entonces la tarea parecía sencilla, pero mientras pasaban los meses, la Luftwaffe, la aviación alemana, se ve atrapada frente a la resistencia británica, y hubo otro ingenioso invento en esta época, el radar, que permite coordinar los contraataques desde tierra a los bombarderos alemanes. Entonces comienza una guerra de desgaste y el año pasa rápidamente, el verano le sucede al otoño y luego al invierno, y los dos bandos se encuentran exhaustos. Al año siguiente, y fruto de diversos factores, Hitler deja de lado la invasión de las Islas Británicas y se centra en su siguiente gran objetivo, que es la invasión a la Unión Soviética, que empieza justamente en la primavera de 1941. Fue uno de los años más catastróficos recordados por Gran Bretaña, porque la táctica de Hitler respecto a las Islas Británicas ahora se centra en la utilización a gran escala de submarinos para atacar los barcos mercantes provenientes de Norteamérica y del resto del mundo, y así ahogar la economía británica. Este año también es trágico porque Alan Turing decide suicidarse en prisión, y así se perdería la oportunidad de desarrollar un método efectivo para descifrar los mensajes de Enigma y prevenir los ataques a barcos mercantes de los cuales dependía la economía y la supervivencia británica. En este momento las Islas Británicas estaban más o menos solas combatiendo. Bueno, ahora también se sumaba Rusia, pero obviamente era una época bastante crítica. Más aún la necesidad de utilizar el método de Turing por parte de sus colegas, y también por los prejuicios de la sociedad científica británica, lo cual propiciaría un hundimiento progresivo y casi fatal del ejército británico. Se va agrandando la bola de nieve. No fue sino gracias a la derrota del ejército alemán en el invierno terrible de Rusia y la entrada de Estados Unidos en la guerra que se verá algo aliviada su situación, que sin embargo costará millones de vidas, muchas de las cuales fueron de civiles que murieron de inanición, es decir, por hambre, por falta de recursos. La guerra también se prolongó hasta 1946 en Europa y 1947 en el Teatro del Pacífico. No obstante, la tragedia de Turing, su genio tendría su revancha, ya que en 1945 su máquina fue puesta en funcionamiento y se comprobó que su eficacia era probada. A partir de entonces, el número de barcos hundidos por los submarinos alemanes decreció, y junto a la táctica de convoyes, los cazadores se convirtieron en presas. Hoy en día la memoria de Turing es recordada y se considera que si se hubiera permitido el desarrollo de su sistema de desciframiento de códigos, la guerra habría terminado mucho antes, tal vez un año antes o dos, y más aún Gran Bretaña no habría sufrido la muerte de casi 15 millones de vidas entre civiles y militares. De hecho, el tercer país después de Rusia y China en ese orden en sufrir bajas durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí nuestra Ucrania, y la tarea ahora es saber por qué esta Ucrania está tal vez un poco más complicada, qué de lo que he contado es verdad y qué no. Y tal vez esta Ucrania es un poco más compleja, como dije, respecto al resto de Ucranias que vamos a presentar. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sabes que en esta narración, algo que en efecto me produce curiosidad es precisamente distinguir qué elementos son reales y qué elementos son ficticios. La cantidad de muertes de la Segunda Guerra es algo que me causa curiosidad de entrada. Y así también pensar en qué pasó con otros casos de personas que fueron acusadas por este delito, ¿no? Sí, yo creo que también hay un tema muy interesante. Como vemos, esto es un caso de ciertos prejuicios que tiene una sociedad en un momento, y que actúan no actúan de un modo pragmático, digamos. Hay un brillante científico que es menospreciado por sus tendencias sexuales y al final termina costando muchas vidas. En realidad, Turing sí se le dio la oportunidad. No fue lo que ocurrió, la muerte de Turing y todo esto pasó más o menos en los 50. Sí, pasó el encarcelamiento, sí tuvo un juicio,
Sí, fue acusado, pero en esta ucronía hemos adelantado los hechos y hemos hecho calzar para ver qué hubiera pasado si no se hubiera desencriptado los mensajes de Enigma. Muchos especialistas afirman que la guerra hubiera durado 2 años más, como lo propuse aquí, o 3, o no se sabe quién, no se sabe cuántos, pero jugó un papel importantísimo porque ya de 1940 empiezan a desencriptar los mensajes. Y por ejemplo, en la invasión que había descrito, fue muy efectiva la máquina Enigma, en otros hechos también, y especialmente en los hundimientos de barcos. Fue como lo más relevante del papel. Y de hecho los nazis nunca descubrieron que les habían descubierto sus métodos. Solo hasta el final de la guerra supieron que habían desencriptado sus mensajes, y de que de hecho todos los mensajes los tenían desencriptados. Pero tenían que ser muy astutos, tenían que ciertos ataques más grandes contrarrestar, y ciertos más pequeños no. Entonces, de hecho, en la película que se llama Descifrando Enigma, que es la historia de Alan Turing, hay muchos hechos interesantes también en esta película. Tal vez algunos son ficción, pero por ejemplo hay una escena en donde Turing, uno de sus colegas, es un hermano que está en un submarino y que va a ser atacado, y él sabe que va a ser atacado y quiere avisarle, pero Turing le dice: no, tenemos que actuar con prudencia, y sabemos que no podemos actuar en casos pequeños, sino en más grandes. Entonces tenía que, imagínense ustedes, sacrificar la vida de alguien que podía salvar, pero no lo hacía porque el hecho implicaría como que se descubriera, ¿no? Qué duro. Que es muy duro. Entonces, bueno, este fue el papel, digamos, de Alan Turing y su famosa máquina de Turing en la desencriptación de mensajes. Bien, vamos a hacer otra pausa. Sí. Vamos a ver un tráiler. Vamos a ver el tráiler de la serie El hombre del castillo, o The Man in the High Castle, que es una serie contemporánea basada en la novela homónima de Philip K. Dick. Entonces vamos con esta pequeña pausa. And over here is Mr. Hilter. Good afternoon. Mr. Hilter's standing as a national socialist candidate. He's got wonderful plans for Minehead. Like what? Well, for a start, he wants to annex Poland. Oh. I am not a socialist. Soon, baby. But, und this is a big but. Mr. Hilter, he said that historically, Taunton is a part of Minehead already. He's right. Do you know that? Bien, bueno, no vimos el video que Nati había señalado, sino que vimos un fragmento muy breve lo vamos a ver más. Sí, lo vamos a ver más adelante. Lo que vimos en este momento fue fragmentos del episodio 12 de la temporada 1 del Monty Python Flying Circus, que son los Monty Python, es decir, comediantes británicos, y este es uno de sus sketches que me parece particularmente entretenido, en el cual el sketch se basa en la premisa de que por alguna razón Ribbentrop, Himmler y Hitler vivieron y están al parecer habitando en un barrio de Gran Bretaña, y es interesante ver que el personaje en cuestión no se llama Hitler, sino que es el señor Hilter, y que proviene de otros lugares muy específicos, y que además su pertenencia política es al Partido Nacional Socialista, así como por ejemplo sus propuestas para aquella localidad británica, como lo señalaba aquella
aquel personaje de anciana que aparece en el corto, dice, me parecen muy interesantes sus propuestas, como por ejemplo anexar Polonia, entre otras cosas. Y en general siempre el humor de los Monty Python se basa sobre esta premisa del absurdo, sí. del absurdo de las circunstancias ridículas, como otro, bueno, desviándonos ligeramente del tema. Por ejemplo, uno de mis sketches favoritos del Monty Python, y creo que es uno de los más conocidos, es justamente el del fútbol filosófico, en el cual se enfrenta la selección de Grecia versus la selección de Alemania. Filósofos de Grecia. Ajá, y gana Grecia con gol de último minuto y todos reclaman bajo categorías filosóficas y Marx es el único que dice fue offside. Es muy bueno. Sí, ahora sí. Ahora sí, Nati. Sí. Va Bueno, digamos... deleitar con su ucronía. En realidad yo voy a presentar más bien 2 ucronías que ya se han escrito y que ya se han desarrollado a través de formatos audiovisuales. Puesto que esta pregunta es algo que se han planteado muchísimas más personas a lo largo de la historia, ¿no? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si los nazis ganaban y controlaban Europa y América después de la Segunda Guerra Mundial? Uh-huh. De hecho, las ucronías casi siempre, bueno, no casi siempre, pero hay una fuerte incidencia del tema de la Segunda Guerra Mundial, y es que, como hemos abordado en capítulos anteriores, no se entiende, digamos, la barbarie y la irracionalidad digamos, de las fuerzas políticas que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si el mundo estuviera controlado por esta tendencia política? ¿Y en qué clase de agujero viviríamos, no? ¿Qué clase de mundo sería si es que eso hubiese pasado? Un poco con temor, pero también un poco con curiosidad sobre esa posibilidad. Y este último punto me parece importantísimo que lo menciones, porque es curioso que no se oiga mucho de ucronía sobre la Primera Guerra Mundial. Sí. Ciertamente, ajá. Que es una guerra mucho más claramente absurda, digámoslo, resultó mucho más claramente absurda para quienes la vivieron en su momento, porque la Segunda Guerra Mundial... Alianzas como alianzas muy tontas, no sé... porque tiene que ver con el hecho de haber sido tan enorme, ¿no? Por el hecho de que era la primera precisamente de esa escala. No, me refiero a las alianzas tan absurdas como matan a este personaje, ¿no? Que habíamos dicho, y luego se ataca un país, pero el otro es aliado de este y por eso entra en guerra. Entonces, claro, había su interés, pero claro, explicado, digamos, en los hechos de las causas precisas, suena bastante absurdo. Ni más allá del hecho de que hubiesen sido alianzas específicas, en el caso de la Primera Guerra Mundial, es esa sensación misma de que se consiguió realmente algo relevante, digámoslo, con esa guerra. Uh-huh. Más a ese sentido, digámoslo, apunta esa sensación de absurdo. Algo que no ocurre tanto con la Segunda Guerra Mundial, porque si bien es evidente el despliegue de violencia y, digámoslo, uno de los hechos más sombríos del siglo XX, que es justamente el Holocausto, curiosamente no hay tanto esa sensación de absurdo en la Segunda Guerra Mundial, sino de que el mismo Hobsbawm lo señala como un momento inédito, que es, digámoslo, la alianza de las fuerzas que vindican de manera clara la democracia y la Sí, tal vez ahí hay una clara diferenciación ideológica entre los bandos también. Sí. Ajá. Sí, es como que se ha posicionado también la cuestión entre el bien y el mal de una forma bastante... Es maniquea, ¿no? Sí, pero también es maniquea. Pero sí, obviamente, pero es como bastante más clara en la segunda que en la primera, ¿no? Sí, claramente. Sí. Entonces avanzamos un poco con estas, digamos, con la reseña de estas 2 series de las que voy a hablar. Entonces la primera es, como les había comentado, El hombre del castillo, que está basado en una novela ucrónica de Philip K. Dick. Fue publicada en 1962. La novela transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del eje, es decir, Alemania, Italia, Japón y sus otros aliados, hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en 3 partes, ocupando su costa este las fuerzas alemanas y la costa oeste las fuerzas japonesas, y se ubica en medio una franja de estados autónomos que es donde persevera la resistencia.
En 1933, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt fue asesinado y el país no se recobró de la Gran Depresión, instaurando una política aislacionista durante la Segunda Guerra Mundial. Sin la intervención de los Estados Unidos, la Alemania nazi y Japón ganaron la contienda y se dividieron el planeta. Entonces ahí estamos viendo que hay un antecedente que fortalece a Estados Unidos y fortalece su intervención en la Segunda Guerra Mundial, y es su condición económica de recuperación posterior a la Gran Depresión, ¿no? En 1947 los Estados Unidos están totalmente divididos. La costa oeste, estados del Pacífico, están bajo el dominio japonés. La costa este permanece ocupada por los alemanes y los estados centrales, estados de las montañas rocosas, aparentemente han logrado mantenerse autónomos, pero están divididos en dos áreas de influencia, una japonesa y otra Alemania. Hitler quedó incapacitado por sífilis cerebral al final de la guerra, por lo que el canciller Martin Bormann ha asumido el liderazgo de Alemania. Los nazis han creado su propio imperio colonial, causando genocidios masivos de judíos y afrodescendientes, devastando África y desecando el Mediterráneo para convertirlo en tierras de cultivo. También se han lanzado a la exploración del espacio y han desarrollado tecnologías tales como el dominio del plástico, la producción masiva de automóviles, la televisión, la bomba atómica y la bomba de hidrógeno. Japón, por su parte, se ha lanzado a la conquista de Asia y Sudamérica, con resultados dispares, y solo ha logrado la ocupación de parte de China y Rusia, aunque sí logrando conquistar varios de los demás países de dicho continente, como India, Tailandia, Australia o Nueva Zelanda. Hacia el momento en el que transcurre la narración, Japón y Alemania se encuentran enfrentados en una guerra fría marcada por la superioridad tecnológica alemana sobre su rival, que se estima de 10 años. Durante la novela, Martin Bormann muere y los otros jerarcas nazis como Goebbels y Heydrich compiten para convertirse en el nuevo canciller del Reich. Al mismo tiempo, existe un complot para realizar un ataque por sorpresa con armas nucleares sobre Japón que permita a Alemania ocupar sus posiciones imperiales. La segunda serie de la que les quiero conversar es SSGB. Es una miniserie británica que se emitió entre el 19 de febrero y el 19 de marzo del 2017 en la cadena BBC One. La miniserie se basa en la novela homónima del escritor británico Len Deighton y fue publicada en 1976. Como vemos, las novelas en las que se basan estas series tienen alrededor de 40-50 años y se están pensando precisamente lo que hemos analizado anteriormente, ¿no? Esta pregunta de la que parten las ucronías. En este mundo alternativo, es noviembre de 1941, 9 meses después de una exitosa invasión alemana del Reino Unido. Churchill ha sido ejecutado y el rey Jorge VI es un prisionero que no ha sido visto en público desde hace un buen tiempo. Su esposa e hijas Elizabeth y Margaret lograron escapar. Existe un gobierno del Reino Unido en el exilio dirigido por el contraalmirante Connolly, pero Estados Unidos no lo reconoce. Alemania también ha tenido relaciones amistosas con la Unión Soviética y el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov acaba de llegar para supervisar el traslado del cuerpo de Karl Marx a la Unión Soviética. Douglas Archer, un detective de homicidios de Scotland Yard con una reputación estelar, trabaja bajo supervisión de un superior alemán del Schutzstaffel, es decir, la SS, la fuerza de seguridad del partido nazi. Aunque su esposa murió en un bombardeo alemán, Archer evita involucrarse en crímenes políticos y considera que la resistencia al imperio nazi es fútil. Una investigación rutinaria de asesinatos se vuelve política cuando parece haber sido perpetrada por los agentes del movimiento de resistencia. Un agresivo oficial de las SS toma el control de la investigación, de interés para las SS porque la víctima pudo haber poseído datos del programa del ejército alemán para producir una bomba atómica. Archer también se entera de que su secretaria y amante Manning es miembro de la resistencia y de mala gana se ve envuelto en una conspiración contra los alemanes. Les propongo 2 temas para reflexionar sobre esto. Uno, el tema de la bomba nuclear, que en los 2 escenarios está presente. Y 2, ¿cuál es la relación de este posible imperio alemán nazi con la URSS? Yo pensé que ibas a preguntar por Sudamérica y decía, ¿por qué
¿Por qué no nos paran bola? No, acá en el nombre del castillo son territorios a conquistar por Japón, ¿no? Sí, pero dices que no tuvieron éxito, entonces digo. Sí. Pero eso lo vamos a ver con Brian, en cambio, lo de Japón en Sudamérica. Pensar en un escenario más cercano. Sí. Ya. Ok. Pero sí, yo pienso que por eso es que, digamos, hay una obsesión por las ucranianas en la Segunda Guerra Mundial, porque hay temas como este. Por ejemplo, se sabe que la bomba atómica en un momento se estaba desarrollando también por en ambos lados, y era posible que se desarrolle en Alemania, pero justamente si no me equivoco, por la desencriptación de mensajes y por los espías, se dan cuenta que en un momento lo abandona, como que la Alemania nazi dice, esta investigación no tiene ninguna utilidad y la dejamos de lado. Y por eso Estados Unidos como que se siente un poco más aliviado y con todo sigue desarrollando hasta que la desarrolla. Es un caso. Y el otro, el de las posibles conquistas, yo creo que pues en muchísimos momentos de esa guerra hubieron posibilidades de una cierta superioridad alemana. Es decir, ¿qué pasaba si Alemania llegaba a los campos petrolíferos del Cáucaso? Porque no tenía petróleo, y esa fue una de las grandes causas de que no siguiera la guerra, ¿no? Y también cuando intentó llegar por el otro lado, por África hacia Arabia Saudita, donde estaban los campos petrolíferos de Inglaterra, no sé, tal vez si es que llegaba al Cáucaso y funcionaba la invasión a Rusia, tal vez todo el aparato industrial de Rusia se iba abajo, y no sé, tal vez tenía la posibilidad. Tal vez hubiese sido desarrollado también por las fuerzas alemanas, que de alguna manera meten industrialización en cosas tan inefables como el desaparecimiento de los judíos, ¿no? Sí, o sea, no tenían como reparamientos, y digamos también al final de la guerra ellos ya desarrollaron, digamos, los cohetes, los B-1 y los B-2 que bombardeaban ciudades, o sea, estaban dispuestos a hacer lo que sea. Entonces no es como bastante poco factible que hayan podido desarrollar la bomba, y si es que la desarrollaban seguramente lo iban a utilizar, ¿no? Acá hay un tema que se puede considerar como una de las motivaciones de la Primera Guerra Mundial, y es el reparto colonial de la segunda o la primera. De la primera. El reparto, digamos, del mundo en términos coloniales, y cómo Alemania se veía insatisfecha por ese reparto. Y tiene mucho que ver con su acceso a recursos energéticos. Sí, y entonces eso está presente tanto en la Segunda Guerra como en nuestras Ucranias. Porque claro, la idea de Hitler era el espacio vital. Lo que él llamaba el espacio vital era una Alemania que tuviera suficiente territorio con recursos de los que podía aprovecharse. Y ese espacio vital era como todo el este de Europa, como que tenían que ser esclavos porque eran razas inferiores, como rusos, los eslavos en general, y tenían que servirlos. De hecho, había como cosas muy locas, como se imaginaban que iban a hacer las ciudades, dónde iban a vivir sus esclavos, cosas así, ¿no? Ellos ya construyeron un escenario. No, claro, ya construyeron sus propias Ucranias, claro, y su propio futuro alternativo. ¿Cuál fue su punto de cambio? Ellos donde pensaban que estaba la inflexión de la historia. En cualquiera de estos, o sea, cuando se tiraron contra Rusia, pensaban, no, sí, Rusia va a desaparecer, o Gran Bretaña también, o sea, porque fue bastante posible. En muchos es como da para hablar sobre como momentos muy dramáticos de la guerra, en los que se pendía de un hilo, no sé. Okay. Sí. Y ahora, bueno, vamos con Brian. Pero antes de eso vamos a ver el video de que propuso Nati. Ok, ahora sí vamos a ver el tráiler de El hombre en el castillo, una serie que ciertamente les recomiendo mirar. Es un poco larga, pero es muy entretenida. Y no solo que se miran las interacciones de estos dos imperios en crecimiento, japonés y alemán, sino que además se mira muchísimas
propuestas sobre lo que hubiese sido la cultura política de la época, las banderas, los monumentos. Hablas de la televisión también, ¿no? De la televisión, exacto. Hay muchas cosas que uno tiende a mirar en un diseño diferente, ¿no? Y también hay una clara diferenciación entre los dos imperios, entre las dos zonas controladas por esos imperios. De ver el tráiler de esta serie, El hombre en el castillo, vemos algunos elementos interesantes como, digamos, símbolos de la cultura pop y de la cultura norteamericana, como Marilyn Monroe cantan a otra persona en el clásico de Happy Birthday President. Y bueno, podemos ver más, obviamente hay una historia, digamos, de una relación política entre personajes, así como relaciones personales, pero es muy interesante ver lo que está pasando en el fondo de esa historia. Bien, entonces, por cuestiones de tiempo, creo que podremos enfocarnos tan solo en una última ucronía, haciendo breves anotaciones sobre qué habría pasado más por acá. Y por acá nos referimos a las Islas Galápagos. Pero entonces, a la ucronía en cuestión. Y lo que planteamos sería, en primer lugar, ¿qué habría pasado si los japoneses hundían los portaaviones de Estados Unidos en la batalla de Midway? Sí. Para esto un poquito voy a mencionar, hacer una pequeña precisión, que a diferencia de René y Natalie, yo no voy a hacer tanto una narración, sino más bien como una descripción de escenarios. Entonces, Ryan es historiador. Él no puede, clásico. no puede pensar contra lo que ha sucedido. Lo siento. Pero es su fortaleza, ciertamente. En todo caso, como señalé anteriormente, vamos a considerar justamente la que podría ser la más decisiva de las batallas de lo que fue lo que se llamó la Guerra del Pacífico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue una de las... Por eso, pero es... No digo, en general de toda la guerra es como uno de los momentos de inflexión, o sea, es como... Uno de los momentos más importantes. Está Stalingrado, no sé, está... Normandía, está okay. El Pacífico, sí, hay muchos escenarios. Sí, entonces es, digámoslo, uno de los hitos de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en junio de 1942. Es sabido que el triunfo estadounidense en esta batalla fue decisivo en frenar las ambiciones japonesas de expandirse a lo largo del Pacífico. Pero ¿qué habría pasado si es que la victoria hubiese sido japonesa? Porque en realidad... Fue muy posible. Sí, o sea, no es tan... Este hecho en particular no es para nada descabellado, ya que fue mezcla de azar. Ya era como que no habían claramente, sino hasta el final. Sí, sí fue un poco mezcla de azar, estrategia y un poco de determinación lo que llevó al resultado. Y mala suerte, no sé, muchas cosas diferentes. Entonces, vamos a pensar que justamente de que en el momento del combate Japón había llegado al punto más alto de sus conquistas, es decir, había causado daño a la marina estadounidense en Pearl Harbor y al ejército estadounidense en las Filipinas, y además había logrado controlar las colonias europeas del sudeste asiático. Entonces, el escenario que nos planteamos es justamente qué habría pasado si es que los japoneses hubiesen ganado esta batalla. ¿Y qué implicaba ganar esta batalla? La destrucción de los portaaviones estadounidenses Yorktown, Hornet y Enterprise, a la vez que lograban conservar sus propios portaaviones, que son Akagi, Kaga, Hiryu y Soryu. En ese escenario podría decirse que lo más probable habría sido que las islas Midway hubiesen caído en poder de los japoneses. Ahora bien, más significativo que este hecho es el que los japoneses hubiesen asegurado su dominio aéreo, ya que los Estados Unidos se habrían quedado tan solo con un portaavión, que es el Saratoga, que estaba en reparaciones en aquel momento. Ahora, una cosa más. Hay que reconocer que es verdad que Estados Unidos eventualmente en algún momento podría haber desarrollado nuevos portaaviones y podría haber logrado superar a la Marina Imperial, pero esto habría tomado tiempo, o sea, mínimo 6 meses. Y claro, hubiese habido un tiempo de se hubiera alargado sobre la isla. Mucho más la guerra en el Pacífico. Entonces sí, esto le habría permitido que Japón cuente con más escenarios justamente dentro de su afán de expandirse por el Pacífico. Entonces, para empezar, si esto hubiese ocurrido, Japón habría contado con el dominio del Pacífico, es decir, no habría contado con una fuerza capaz de enfrentársele en
en aquel lapso. Y esto a su vez le habría permitido retomar planes anteriores, como ocupar Puerto Moresby, lo cual a su vez le habría permitido ejecutar las operaciones dirigidas hacia Fiji y Samoa, dejando así aislada a Australia. Y con todo esto, en realidad, creo que hay un escenario que es el más interesante y el más llamativo, y justamente uno de los puntos claves que da para especular justamente acerca de la invasión japonesa a Estados Unidos o de América, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es este escenario? El de la invasión de Hawái. Ahora bien, hay que poner peros a este escenario posible. El primer pero es el de las dificultades técnicas que habría conllevado tal ejercicio, porque la movilización y los viáticos y los recursos para eso eran particularmente complicados. Y además el hecho de que, pero con todo, hay que también sopesar lo que habíamos señalado anteriormente. El hecho de que los Estados Unidos no hubiesen contado con portaaviones para protegerla, habría por lo menos como un hecho posible, digámoslo, la toma de Hawái por parte del Japón. Asimismo, el hecho de tener que destinar mayores esfuerzos de guerra al Pacífico habrían hecho que los Estados Unidos redujesen su atención a Europa, es decir, con sus portaaviones destruidos, habría tenido que focalizar mayor parte de su atención al Pacífico, dejando, digámoslo, de lado lo que ocurrió realmente, que fue justamente que Estados Unidos, tras el triunfo en el Pacífico, pudo enfocar toda su atención a Europa. Ahora, dado que en este escenario Estados Unidos habría tenido que preocuparse también por el Pacífico, esto habría resultado en una prolongación de la guerra en Europa, ya que solo habrían estado combatiendo los británicos y los soviéticos a Alemania en el escenario europeo. O tal vez la participación de Estados Unidos hubiese sido marginal también en Europa. Tal vez no nula, pero marginal. Sí, definitivamente. Entonces, planteado este escenario que, digámoslo, la puerta para pensar una llegada japonesa o un esfuerzo japonés por expandirse en el continente americano, parte de que hubiesen podido controlar Hawái. Así que no sé, René, creo que tú estabas bastante interesado en explorar este escenario. Sí, de hecho lo habíamos planeado, pero al final, debido al tiempo, no podemos desarrollar, digamos, una de las ucranianas más interesantes, que resultaría el ejército imperial en las costas de Ecuador. ¿Por qué? Porque tal vez para muchos no es conocido el hecho de que Estados Unidos construyó una base en Galápagos, en la isla Baltra, precisamente. Hasta ahora está ahí en pie. Si uno va, digamos, al aeropuerto de Baltra, es una plataforma que uno puede ver, ya está cubierta por vegetación, pero es una plataforma lisa, digamos, como un portaaviones perfecto, y es justamente porque Estados Unidos construyó una base aquí. ¿Cuál era el motivo? El motivo era proteger el canal de Panamá. Entonces la idea era que si Japón eventualmente, como decía Brian, llegaba a un punto de conquistar Hawái y tener una plataforma para lanzar ataques a diversos lugares, podría bloquear o tratar de controlar el canal de Panamá, que sabemos que es vital para las comunicaciones y el transporte. Y bueno, ¿qué habría pasado? Tal vez habría logrado conquistar Galápagos, habrían logrado tomar Panamá y no sé, tal vez invadir toda Sudamérica. Pero bueno, un poco pensar que podría ser esa también la continuación de la ucronía propuesta por Brian. O sea, que hubiese pasado, si eventualmente Estados Unidos hubiese retomado el poder de la base de Pearl Harbor, y Japón hubiese tenido que expandirse hacia otros lugares, y entonces ahí entrando una vez más las islas del Pacífico Sur, entre las que cuenta también las islas, el archipiélago de Galápagos, ¿no? Entonces, sí, ese sería como, digamos, uno de los cronías más interesantes que se ha propuesto en este programa, pero bueno, hemos llegado al fin. Queda un poco abierta, ¿no? Y está bien así. Sí, es interesante. Yo les propongo el ejercicio de que quienes nos escuchan puedan imaginarse este escenario, y si lo desean, pues compartirlo en las redes sociales de nuestro programa. Es un ejercicio muy interesante, muy chévere, y creo que
hace la historia también más divertida de aprender y más divertida como imaginar escenarios posibles. Y además nos permite también un poco ser un poco más como creativos en las cosas que podemos imaginar, ¿no? Es también importante considerar lo esencial que es entender la cadena de causalidad de ciertos eventos, ¿no? Y también entender que muchas causas, muchos eventos son totalmente azares. Ah, sí. Entonces, como dice la canción de Silvio Rodríguez, causas y azares. entonces esto ha sido todo en Tiempo Ahora. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos en una próxima emisión. Chao. Chao. Luego.